Buenas tardes a todos. Un miércoles más desde Afinet os damos la bienvenida. Hoy no esperábamos tanta participación, especialmente desde Sudamérica. Bienvenidos y ya sabéis, cada miércoles os estaremos esperando a esta misma hora. Hoy contamos con David González Corchado. Era un miembro activo del Ágora y un puntal dentro de su especialidad. Él es académico electo de la Real Academia de Filatelia e Historia Postal, es socio de la Asociación Cultural Filatélica y Numismática Cacereña, de la que fue presidente. Fue editor entre el 98 y el 99 de la revista Norma Filatélica, de su asociación, y socio de Afinet durante un amplio periodo de tiempo. Formó parte incluso de su comisión editorial entre el 2014 y el 2015. David es divulgador de filatelia, especializado en prefilatelia e historia postal. ¿Quién no ha leído alguno de sus numerosos artículos en revistas especializadas o no ha asistido a sus conferencias? Algunas de temas tan complejos como la Orden del Temple o la Inquisición y otros muchos temas que resultaría interminable enumerar aquí. En fin, es un lujo contar hoy con David y a quien agradezco su participación en nuestras conferencias. Y sin más, David, pues te doy paso para que comiences tu exposición. Bueno, muchas gracias, Julián. Y bueno, empiezo diciendo que el agradecimiento es mío por haberme permitido pues, formar parte de este ciclo de conferencias que sigo con asiduidad, no en directo, porque a veces es bastante complicado, pero sí que las he seguido todas en YouTube. Y la verdad es que, como os decía antes de empezar la emisión, pues bueno, me agrada mucho ver las caras de aquellos que antes eran un único nick cuando me conectaba ahora de Filatelia, ¿no? Y participaba de ella. Daros las gracias por asistir, dar las gracias especialmente a todos los compañeros del continente americano. Buenos días para ellos. Y bueno, voy a empezar una exposición, quizás es un poco convencional en cuanto al tema que vamos a trabajar, no es un tema que sea especialmente apto para el coleccionismo, puesto que no está al alcance de todos los bolsillos y además es un asunto bastante complicado, ¿no? El tema de la correspondencia certificada en los siglos XVI y XVII, pero creo que en todo caso es un tema muy interesante para conocer, para tener un bagaje cultural filatélico en cuanto a todos los estudiosos de historia postal e incluso a los curiosos de la historia del correo o de la historia en general. Creo que va a ser algo que le va a resultar bastante entretenido, ¿no? ¿Por qué he elegido este tema? Pues bueno, este tema lo he elegido fundamentalmente por una razón, y es que le guardo un especial cariño porque fue mi primer artículo de divulgación en una revista, en este caso era el Eco Filatélico, pero antes de haberlo publicado en el Eco, pues lo convertí en un trabajo, en un estudio que se subió a la página web de Afinet, donde allí permanece todavía hace aproximadamente 8 o 9 años que puede estar allí subido, y es un tema que le tengo especial aprecio porque, bueno, yo me inicié en el conocimiento, en el estudio de la historia postal, gracias a Ágora de Filatelia y gracias a Afinet. Si tuviera que elegir entre todos quién ha sido mi mentor, quién ha sido la persona que me guió en el estudio, sobre todo planteando interrogantes, ¿no?, de lo que es la historia postal, sin duda diría que a ese gran foro, esa gran asociación como es Afinet y, por supuesto, el Ágora de Filatelia. Creo que prácticamente todos los investigadores, algunos lo reconoceremos, otros quizá no lo reconozcan, pero todos estamos de verdad en deuda con el trabajo que habéis hecho en pro de la difusión y de la promoción de la filatelia y la historia postal. La verdad es que desde aquí quiero pues dar mi felicitación al enorme trabajo que hacéis los que seguís al pie de cañón, algunos desde hace bastantes años. Bueno, paso a exponer este tema. Va a durar unos 45-50 minutos y luego estableceremos un turno de preguntas o de dudas o de intercambio de opiniones, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del origen del correo certificado en España y para eso nos tenemos que remontar pues concretamente al siglo XVI, ¿no? Todos conocerán este sello. Este sello se emitió por parte de Correos en el año 2004 y conmemoraba el 4º centenario de la primera certificación postal
del mundo. La verdad es que no se podía decir si era del mundo o no era del mundo, desde luego era la primera conocida. Y bueno, en cuanto a si era certificación, pues no sé, creo que el término certificación obedeció a un consenso con el que yo no me encuentro muy conforme, ¿no? Aquí tenemos al investigador, al estudioso, el erudito de la historia postal, Fernando Alonso García, que fue el que descubrió esta carta y supo además dotarla de valor postal. Y gracias a la excusa de este descubrimiento, pues tuvimos la oportunidad de promocionar la historia postal de España a través de un sello de correos, de un ciclo de conferencias, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que nos llama la atención es por qué se llama certificación y no se llama carta certificada, por qué no se habla, no sé, digamos que certificación está un poco cogida por los pelos, ¿no? Y es que no sé si sabréis que en el momento en el que se hizo público este descubrimiento y se emitió este sello de correo, hubo una polémica muy interesante. Una polémica desde el punto de vista de la investigación. Las polémicas son siempre maravillosas porque nos permiten, a través de un debate público de dos personas con gran erudición, pues nos permiten avanzar. Contraponen sus puntos de vista, sus criterios diferentes, y así es como se consigue avanzar en nuestra historia postal, ¿no? Entonces hubo otro investigador muy reputado, José María Sempere, que le negaba, digamos, el carácter de carta certificada. Es decir, se podía haber dicho la primera carta certificada del mundo, de España, de Europa, bueno, lo que se prefiriera, ¿no? Y se habló de certificación. Hubo un artículo de este investigador, de José María Sempere, en el cual pues, decía que fundamentalmente no era una carta certificada propiamente dicha, sino una certificación postal. La certificación postal la asociaba a lo que era fundamentalmente los famosos partes del correo, en los que se pedía recibo y participación y certificación. Ahora lo veremos más concretamente. La verdad es que hay que decir que Fernando Alonso, aunque tener una intuición desde mi punto de vista acertada al considerar que era una carta certificada, sí se plegó a este punto de vista y él mismo reconoció o aceptó, admitió que se trataban de certificaciones postales, estas primeras cartas que él descubrió, ¿no? Entonces, bueno, así lo refleja en su discurso de la academia. Y bueno, todavía se sigue escuchando cuando se habla de las cartas certificadas de estos siglos tan pretéritos, se sigue hablando todavía, no, ojo, no son cartas certificadas, son certificaciones postales. Y yo aquí pregunto, que alguien me explique qué es una certificación postal, porque efectivamente yo considero que es una certificación postal, pero como sinónimo de carta certificada. Y es lo que pretendo demostrar a través de un viaje que espero que a todos nos agrade y nos resulte grato. Bien, pues lo mismo que nos podemos plantear a partir de qué punto de la evaluación el ser humano pasó desde el procónsul o del Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, que somos ahora, pues lo mismo ocurriría con la correspondencia certificada. Debe haber un punto en el que decidamos qué es carta certificada y qué no lo es. Habrá que establecer y habrá que tener un poquito de idea de cuál es ese eslabón perdido a la hora de considerar cuándo se pasó de las certificaciones postales, de los vallas o los partes de los correos extraordinarios a la carta certificada que todos conocemos. Es muy posible que ahora algunos de vosotros os suene lo que estoy diciendo a chino. Iremos esclareciendo a medida que vaya avanzando esta charla. Lo mismo que teníamos esa evolución del ser humano desde el mono, por decirlo de una forma simple, hasta la situación actual, pues lo mismo ocurre con el correo certificado. Aquí podemos ver lo que puede ser desde 1576, lo que podría ser un procónsul. En 1599 podíamos tener a la famosa Lucy, al Australopithecus, y ahí avanzando poco a poco hasta encontrarnos en esta carta que he encontrado del año 2007, que es una carta certificada. Son importantes pasos, son importantes hitos dentro de la historia postal y nos permiten diferenciar pues, esas diferencias, esos matices que nos hacen decir cuándo estamos ante una carta certificada y cuándo estamos ante una protocarta certificada. Habría que avanzar un poquito y ver qué se entiende por carta certificada. He cogido varias definiciones, no las voy a leer todas, pero bueno, digamos que en todas adolece de algo. Para mi sorpresa, quizá es la
la definición que se da en el temario de las oposiciones de correos la más insuficiente, ¿no? Puesto que está muy adaptada a la época actual, ¿no? En la que dice que es un producto seguro para el envío de documentos. Todo el proceso queda registrado y controlado, en principio, mediante la lectura de un código de barras. Es decir, entonces el correo certificado ha empezado desde que se estipuló este código de barras. Antes no era correo certificado. Digamos que son un poco más abiertas, un poco más extensas el resto de denominaciones. He cogido desde Wikipedia hasta una definición que hace el propio José María Sempere y que me parece altamente interesante, porque además, al decir que no se ajustaba a estas características, no se podía hablar de que la carta de Fernando Alonso pues era una carta certificada. Y bueno, también la del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y una definición que modestamente pues expuse en el estudio, ¿no? Vamos a avanzar un poquito rápido. Bien, para entender el contexto de lo que es el correo certificado, tenemos que irnos al momento en el que el correo se convierte, pasa a ser un servicio público y universal abierto a particulares. Bien, creo que algunos de vosotros habréis tenido oportunidad de ver la microconferencia que di con motivo de la SFILNA, que se tenía que haber realizado en Cáceres, mi ciudad. Desgraciadamente no pudo realizarse por la cuestión del COVID. Y bueno, esa pequeña conferencia en la que hablaba del origen de los portes, ¿no? Aquí tenemos los dos primeros portes de las cartas más antiguos conocidos hasta la fecha. Yo no he encontrado ninguno más antiguo en Europa y, por supuesto, no he encontrado ninguno más antiguo en España. Además, proceden de un fondo de correspondencia del archivo Datini con más de 150.000 cartas en las cuales se han encontrado alrededor de 300 comportes y todas ellas dentro de la Corona de Aragón. Es decir, el archivo Datini se encuentra en la ciudad de Prato, en Italia, y es un archivo mercantil que contiene cartas prácticamente de toda Europa, ¿no? Solamente dentro de sus factorías de la Corona de Aragón se han encontrado estas cartas con portes. ¿Y de verdad ahí ponen portes? Sí, ponen portes. Tengamos fe en ello, ¿no? En la primera de ellas podemos ver que dice Dali un sou, o sou uno, dale un sueldo. Y aquí parece que lo quiere como traducir a lengua romance, donali. Y aquí dice en latín, dentur duodicim denari, que vendría a ser sean dados 12 dineros. El dinero y el sueldo eran equivalentes, era la moneda de cuenta aragonesa. Curiosamente, era el equivalente al medio real. ¿De acuerdo? Estas son las primeras cartas con porte que se conocen. Estas son las primeras cartas con porte que nos encontramos dentro de la Corona de Castilla. Son mucho más posteriores a estas que hemos dicho del archivo Datini, que eran de 1396. Aquí hay más de 100 años de diferencia. Son de 1498. Son dos cartas que, como podéis ver, van dirigidas al cardenal Cisneros, que entonces era arzobispo de Toledo y primado de las Españas, y van dirigidas desde Roma a Alcalá de Henares. Las dos son de 1498 y tienen al porte 3 reales y al porte 4 reales. ¿Estamos todavía ante el momento en el que el correo se convierte en un servicio público y universal? No, todavía no. Hay que tener un poquito de paciencia. ¿Cómo se enviaron esas cartas? Estas cartas, tanto las procedentes del archivo Datini del siglo XIV como las de finales del siglo XV, fueron en una segunda valija transportada por un correo extraordinario. Los correos extraordinarios eran correos que se despachaban exclusivamente para el envío de cierta correspondencia oficial, de documentos, de cartas relacionadas con la administración del Estado y, bueno, por ello pues cobraban lo que se llamaba el coste, lo que se llamaba los gastos en los que incurría ese viaje para poder llevar la misiva hacia el lugar de destino, ¿no? A ese correo se tasaba el viaje, se estipulaba las leguas que había entre el origen y el destino, se pagaba un porcentaje, una cantidad determinada por cada legua realizada y también en función de la velocidad que se llevara. ¿Qué significaba esto? Bueno, pues significaba ni más ni menos que mandar una carta costaba un ojo de la cara. Es decir, si tú mandabas una carta desde Roma hasta Alcalá de Henares, pongamos que por lo menos podrías tardar unos 25 días en realizar el trayecto. Pues tenías que pagarle
al correo esos 25 días para dormir en los hostales y para poder también su manutención, el mantenimiento del caballo, el pago de pontazgos, de aduanas, etc. Era un alto coste. Evidentemente, no podía ser un servicio público y universal con un coste tan desorbitado. Con lo cual, la gente corriente no usaba el correo. No usaba el correo de manera oficial. ¿Qué hacía la gente corriente? Pues le pedía a ese correo que iba a ser despachado, pongamos desde Barcelona a Granada, por ejemplo, le pedía si le hacía el favor de, aprovechando ese viaje, si podía llevarle una carta a un pariente, a un amigo, a un socio dentro de un negocio con el que mantuviera relaciones comerciales, aprovechando ese viaje para el que había sido despachado. Es lo que yo llamo la segunda valija de los correos extraordinarios. Los correos extraordinarios llevarían la valija oficial en la que transportaban los despachos, probablemente de la corona, y después una valija secundaria en la que llevaban la correspondencia de las personas particulares. Y esa valija secundaria contenía los sobrescritos, como los que hemos visto, y en el ángulo inferior izquierdo la anotación del porte. El porte era una pequeña propina que cobraría el correo extraordinario una vez que hubiera entregado el despacho principal a pues, los parientes, los amigos, las personas, los corresponsales de estos particulares. Evidentemente, esa valija secundaria cada vez se iría haciendo más voluminosa, sobre todo entre las grandes ciudades. Y los correos extraordinarios, que eran gente que no eran especialmente una profesión bien considerada, era bastante dura, se conocen las crónicas que era un trabajo bastante duro, bastante arduo, eran todo el día trajinando entre países con correspondencia y bueno, eso se iba notando, ¿no? Entonces, estos pequeños portes, estas pequeñas propinas, eran lo que cobraba, ocultándoselo en un principio a los correos mayores. Los correos mayores o los hostes de correo eran los que despachaban estos correos extraordinarios. Eran los jefes, eran los oficiales, los que diríamos los administradores de los oficios de correos de las ciudades, ¿no? Estos hostes percibían un beneficio que se correspondía a un 10% de la tasación del viaje, de ese coste total del viaje del correo. Si un viaje se tasaba en 700 reales, pues el hoste del correo se quedaba con un 10%, es decir, 70 reales del viaje de ese correo extraordinario. Y con eso se convertía en una persona bastante rica, bastante acomodada, ¿no? Entonces, bueno, digamos que tenemos al correo extraordinario que vive de lo que le sobra a la hora de tasar el viaje y del beneficio de los portes, que es un beneficio totalmente extraoficial. Podemos decir además con total propiedad que son cartas fuera de valija, aunque tengan portes, puesto que no iban en la valija oficial, sino que la llevaba este correo de manera privada y probablemente ocultándoselo al jefe. Y así es como funciona el correo durante todo el siglo XVI. Nos encontramos en una fecha clara y nos encontramos en el momento en el que la familia Tassis pues, se hace con el control de la posta española. Esta familia tiene un origen en el norte de Italia, concretamente en la zona de Bérgamo, y se convierten en correos imperiales de Maximiliano de Habsburgo, el cual al primero de los Tassis, a Francisco de Tassis, que es el que vemos a la izquierda, pues le pasa, digamos, al servicio de su hijo, Felipe de Habsburgo, al que todos conocemos como Felipe el Hermoso, para sus dominios de Flandes. Allí organiza el sistema de postas en los dominios de Borgoña y de Flandes, y cuando Juana I de Castilla, mal conocida como Juana la Loca, es proclamada reina de Castilla por muerte de su madre Isabel la Católica, pues se desplaza junto con ella a tomar posesión de sus dominios en la península ibérica, y entre toda la nobleza flamenca y todos los funcionarios flamencos pues, que trae este primer rey, pues está Francisco de Tassis. Se le encomienda la misión, se le nombra jefe de postas de Castilla y se le encomienda la organización de un sistema postal
que comunique pues, los territorios españoles con los de Borgoña, con Roma, etc. No hay mucho tiempo de poder llevar a efecto este trabajo, puesto que, como todos sabemos, Felipe el Hermoso muere al poco tiempo, ¿no? Sin embargo, Francisco de Tasis establece una dinastía y digamos que esa dinastía será la que rija los designios del correo español durante los siguientes 200 años. En el año 1505 es proclamado jefe de correos del Reino de Castilla y el último Tasis, que podemos decir como tal, pues termina su gestión del correo antes de que lo asuma la corona, precisamente en el año 1706. Son 201 años. Francisco de Tasis no tiene hijos, heredan el oficio de correo mayor sus tres sobrinos, Juan Bautista, Mateo y Simón, y bueno, vemos que las fechas son un poco extrañas en algunos momentos, aunque el privilegio que les otorga Carlos I en el año 1518 va dirigido a los tres los nombra correos mayores, pues bueno, digamos que se van turnando mientras uno se encuentra en los dominios de Italia, concretamente en Roma y en el Milanesado, como fue el caso de Simón de Tasis. Juan Bautista pasa a la zona de Flandes, se hace cargo del correo de los Países Bajos, todos eran dominios del rey de España. Y Mateo de Tasis es el que se queda gestionando el correo español. La línea seguirá en los herederos de Juan Bautista de Tasis, que era el primogénito, y a partir de ahí pues ya tendremos correos mayores típicamente hispanos, ¿no? Bien, aquí vemos el ejemplo de un parte o valla. ¿Por qué se llaman partes o vallas? Pues bueno, pues por lo más obvio, porque se solían encabezar con la palabra valla o con la palabra parte. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Vaya un correo a Barcelona con 2 pliegos de su majestad para Alonso de Miranda, virrey de Cataluña. Y después vemos más abajo, parte de Madrid el miércoles a 9 de mayo de 1584 a las 12 horas de la noche de ayer, ha de ir en diligencia y tomará certificación de la entrega de los despachos que él ha de dar. Aquí vemos el término certificación. Claro, estamos hablando de un único correo, lo que hemos dicho que era un correo extraordinario. Este correo debía llevar los despachos, los pliegos encargados directamente por el rey, y en este documento era, digamos, el que daba fe de la misión que se le había encomendado. Aquí se establecen los puntos más importantes. Primero, la relación de la correspondencia que tiene que entregar. Aquí vemos que está especificada los diferentes despachos. La firma de la persona que emite el correo, que generalmente es un secretario al servicio del rey. La misión, en la que dice el vaya, por eso se les llaman vallas del correo. Y las indicaciones del momento, sobre todo el día y la hora a la que parte, para tener claro en cuánto tiempo va a realizar la misión y en función de eso, pues, cobrará más o cobrará menos, puesto que esto quedaba perfectamente estipulado. También se establece la modalidad de la velocidad. Se dice en diligencia. En diligencia eran 30 leguas por día. Teniendo en cuenta que una legua eran 5,5 kilómetros aproximadamente, estamos hablando que el correo a caballo hacía 160 kilómetros al día, con lo cual debía entregar el despacho, en este caso entre Madrid y Barcelona, debía darlo en 3 días. Por la certificación que se tomó en destino, se vio que se retrasó un día. Llegó un día tarde, es posible que le rebajaran pues, lo que tenía que cobrar, ¿no? Me centro en la parte más interesante para lo que estamos hablando. Tomará certificación. Tomará certificación significaría que había que certificar la entrega. Es decir, en destino se tenía que dar fe de que este correo había llegado tal día, a tal hora, había entregado tales cartas, y esto se tenía que plasmar en un documento oficial que retornaría en este caso a la Corte de Madrid. Con lo cual, esto era tomar certificación. Esto era una certificación postal. Evidentemente, no vemos que exista ninguna cubierta, no es una carta, no es un sobrescrito convencional, es un parte, es un documento abierto que debía llevar el correo, se ven las firmas de todos aquellos que tenían que recibir la correspondencia y, como vemos, está fechado en el año 1584, todavía siglo XVI, ¿no? Bien, esto es una certificación postal, porque no podía ser de otra manera.
Cuando alguien quería mandar una carta a través del correo oficial, lo tenía que hacer, podemos compararlo con una empresa de mensajería. Es decir, poder establecer con un mensajero un trato pues, para que llegue al día siguiente y en unas condiciones pactadas en función de la velocidad del envío. Es lo que se hizo. Y así ha sido hasta bien entrado el siglo XIX. Es decir, los correos del parte eran correos privados, correos de gabinete despachados por el rey. Esta modalidad nunca dejó de existir, ¿no? Sin embargo, empieza a haber un cambio sustancial a partir de la década de los 70 del siglo XVI. Aquí vemos a Raimundo de Tasis, quinto correo mayor del reino e hijo de Juan Bautista de Tasis. Raimundo de Tasis, no sé si sería exactamente Raimundo o su hijo, Juan de Tasis y Acuña. Raimundo ya era muy mayor, seguía ostentando el cargo de correo, había asociado ya a su hijo a Juan de Tasis, y bueno, entre los dos, pero sobre todo con su subordinado, Juan del Monte Pichardo, del que hablaremos dentro de un momento, que era teniente del Correo Mayor, se les ocurre una idea. Es un poco más complejo, pero lo voy a tratar de resumir. Se les ocurre, en primer lugar, quitarle a los correos extraordinarios el beneficio de los portes de las cartas que llevaban en esa segunda valija. ¿Qué es eso de que el correo extraordinario va a llevarse los portes de las cartas? ¿Vosotros os imagináis qué cantidad de cartas se despachaban desde Madrid a Sevilla cada vez que iba un correo extraordinario? Probablemente sobrepasaba, triplicaba o quintuplicaba el beneficio del coste del viaje a ese correo, puesto que el beneficio era tan alto. A los correos mayores y concretamente a este subordinado, a este teniente de correo mayor llamado Juan del Monte Pichardo, se le ocurrió la idea de que en lugar de despachar un correo extraordinario cada vez que lo pidiera el rey, pudiéramos establecer un sistema periódico, que serían las estafetas, abiertas al público en días ciertos y conocidos por todos, y con una periodicidad establecida, de tal manera que todo particular que quisiera enviar una carta de Madrid a Sevilla, por poner un ejemplo, sabría que los martes salía la estafeta, con lo cual podría echar esas cartas a una pequeña rendija que existía en una de las paredes de la casa del oficio de Correo Mayor, lo que después daría origen a los conocidos buzones de correo, y con los portes de las cartas financiar ese viaje. Financiar ese viaje que, evidentemente, debemos considerar que el importe total de todos los portes de las cartas pues daría lo suficiente para pagar a ese correo, que además no era un correo, o en algunos casos sí y en otros no, sino que podía ser unos postillones que se iban relevando. Tenemos un archivo magnífico en España, es el archivo Simón Ruiz, ahora hablaremos brevemente de él, en el que precisamente se centra en la década de los 70, es donde mayor cantidad de correspondencia hay unas 50.000 cartas, y viendo el contenido de esas cartas podemos ver prácticamente el día exacto en el que se creó el sistema de estafetas. Estamos hablando ya de un sistema público y universal de correspondencia, que por un bajo coste, que sería más que nada la tarifa de costumbre, que yo llamo tarifa de costumbre, puesto que no vino estipulada por una tasa, no vino estipulado por un tarifario, sino que era lo que se solía dar a estos correos extraordinarios, era generalmente medio real de porte, el equivalente a los 12 dineros o al sueldo de la Corona de Aragón. Pues a través de estas cartas con medio real para cartas de un pliego, es decir, el equivalente a un DIN A3, pues se costearían estas estafetas. Aquí vemos en 1576, en unas declaraciones que se hacen en un pleito muy famoso que se hizo, el llamado pleito de las estafetas, vemos que uno de los testigos dice que oyó decir al dicho Juan del Monte que él había sido el autor de ellas y que la primera estafeta que se introdujo había sido a Medina del Campo, con un correo de a pie dirigido a Antonio de Vera, correo mayor de Medina del Campo, y que las cartas que había enviado con este primero correo solo habían montado 18 reales de porte. Este era un testigo, por supuesto, a favor de los taxis. Probablemente fue falso que solamente esa estafeta montó 18 reales de porte. Como veremos luego, los taxis ocultaron a la corona durante décadas la existencia de las estafetas. Y ahora explicaremos la razón. Aquí vemos otra cosa fantástica, ¿no? Y es el momento en el que empezó la estafeta de Burgos con Madrid, que era muy importante porque además Burgos servía de enlace con el correo de Lyon, en Francia, que iba directamente
a Roma, es decir, nos permitía, a través de Burgos, nos permitía entrar en España toda la correspondencia procedente del extranjero. Concretamente el 27 de julio de 1576. Desde hoy, viernes 27 de este, comienza a trabar la estafeta que desde Burgos viene a Madrid. Viene aquí los sábados y los martes y vuelve a Madrid para salir de allí según es de costumbre. A muchos días que yo deseo este acomodamiento, porque entiendo es harto provechoso para los negocios, si los hubiere. La verdad es que las estafetas fueron una auténtica revolución. Si escucháis, si leéis los testimonios de la época expresados en ensayos, en epistolarios, incluso en obras literarias, veréis que fue una auténtica revolución. Fue como el nacimiento de Internet. Es decir, el poder tener la certeza de que por un bajo coste podías enviar tu carta, probablemente con una periodicidad semanal, fue un auténtico adelanto. Me sorprende que esto no se haya reconocido todavía por correos y no tengamos un sello conmemorando la institución de las primeras estafetas, que fueron, por supuesto, en Castilla la Vieja. ¿De acuerdo? Aquí vemos las definiciones de estafeta. Además, definiciones contemporáneas, la que dice el diccionario de Sebastián de Covarrubias de 1611, el diccionario de autoridades de la Real Academia de la Lengua en 1732, y lo que es más importante, los que dijeron testigos y el propio fiscal del pleito de las estafetas que se desarrolló entre 1623 y 1632, casi 10 años. Aquí vemos cómo se definen las estafetas. Voy a pasar un poco por encima resumiendo. En esencia, es un correo que se realiza, se lleva a cabo de manera ordinaria, de un sitio a otro, y que va por la posta, es decir, utilizando las estaciones postales. Tomó el nombre de estafeta, del italiano estafa, que significa estribo, lo cual significaba que era un correo a caballo, es decir, un postillón. Y bueno, la novedad más grande es que, como digo, eran postillones que iban relevándose, esa valija de correspondencia. Uno hacía el tramo, a lo mejor un tramo de unos 30, 40 kilómetros, le daba la valija a otro postillón que ya estaba preparado. De ahí la importancia de la corneta, de la cornamusa, para anunciar el aviso de los correos. Cuando se iban acercando a la estación de posta, el correo que le tenía que sustituir se iba preparando para recibir esa valija y transportarla sin detenerse ni un segundo, ¿no? Entonces, ese relevo de correos es lo que permitía ir a la estafeta a una gran velocidad. También se habla de los ordinarios. Los ordinarios era exactamente lo mismo de la estafeta, un correo que salía en días fijos y señalados de un punto a otro, conocidos por todos, pero lo realizaba de un tirón. A lo mejor eran para trayectos más cortos, ¿no? Pero no se establecía un servicio de estafeta. Con el paso del tiempo, ordinarios y estafetas acabaron convirtiéndose en sinónimos, ¿de acuerdo? Y venía a ser una correspondencia abierta al público, ¿de acuerdo? El servicio público y universal es lo que empezó a asemejarse desde ya principios del siglo XVII con el sistema de estafetas. Y aquí vemos, pues, lo que era la estafeta de Madrid, la Casa del Correo Mayor, en las gradas de San Felipe, también llamado el Postigo de San Felipe. Vemos la imagen de la izquierda. Estas son las covachuelas de San Felipe, y por aquí se despachaban la correspondencia que venía de Italia, de Flandes, de Francia, de la Corona de Aragón, de Andalucía, de las Castillas. Es decir, todo era un centro neurálgico, de ahí que se creara lo que se llamaba un mentidero, ¿de acuerdo? Los mentideros eran lugares donde se reunía la gente, pues, para comentar las novedades. ¿Dónde iban a aparecer más novedades que en el lugar donde se recibía la correspondencia venida de toda Europa, ¿no? Aquí vemos al sexto Correo Mayor General de España, Juan de Tasis y Acuña, que pudo ser él, aunque durante el mandato de su padre, Raimundo de Tasis, pero pudo ser él el que inició el sistema de estafetas. Aquí vemos una carta con el medio real de porte, la tarifa de costumbre, con su equivalente 17, equivalente a 17 maravedís, en una carta circulada de Sevilla a Madrid el 2 de mayo de 1606. Hay que decir que las primeras estafetas, como hemos visto, se desarrollaron en los territorios de Castilla la Vieja. Burgos, Valladolid, Medina del Campo, por supuesto Madrid, Salamanca, Segovia, Toledo. Ese era un poco el centro neurálgico en el que se creó el sistema de estafetas, pero posteriormente se desarrolló en más lugares. A Sevilla llegó con el Ordinario de Sevilla de 1597, las postas y las estafetas con la Corona de Aragón, que se acordaron con una persona que se encargó de montarla, Antonio Vaz Brandón,
en el año 1610-1611. A Extremadura llegaron con la llegada de Felipe II, cuando fue a tomar posesión del Reino de Portugal en 1580 y durante 6 meses estuvo en la ciudad de Badajoz. Fue acompañado, por supuesto, por el Correo Mayor, por Juan de Tasis y Acuña, y necesitaban establecer un enlace con el correo que llegaba a Madrid desde Lisboa, con lo cual crearon las estafetas de Extremadura, ¿no? Y así poco a poco se fue difundiendo pues, por toda la península ibérica, ¿no? Por todos los estados de España, que entonces también eran de Portugal porque ya estaban unificadas las dos coronas en tiempos de Felipe II, ¿no? Aquí vemos 2 ejemplos de cartas circuladas por estafetas. En una es muy curiosa, dice claramente al postigo de San Felipe, indicando dónde tiene que llegar a la carta, que era el lugar donde se recepcionaban las estafetas, y aquí, junto con el porte de medio real, especifica claramente por la estafetilla de Aragón. Es decir, ya estaba montada, es una carta circulada de Madrid a Sigüenza en 1658. Podemos decir que para 1630 el sistema de estafetas ya estaba plenamente operativo prácticamente en toda España. Y aquí, como decía, pues tenemos a Simón Ruiz, que es el receptor del inmenso archivo de correspondencia que se custodia en el Museo de las Ferias de Medina del Campo, el archivo Simón Ruiz, de donde han salido gran parte de las cartas que vamos a estudiar, ¿no? Era un comerciante que vivió a caballo, más bien a finales, el último cuarto del siglo XVI fue su época de mayor proyección pública. Y bueno, como podéis imaginar, un comerciante pues recibía cartas de todas partes, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Y aquí vemos lo que yo considero que son, dentro del sistema de estafetas, es decir, ya no estamos hablando de correos extraordinarios, sino del sistema de estafetas, lo que yo considero las cartas precursoras, las protocartas certificadas. Y aquí vemos algunas que no nos encajan. Ya no aparece el porte solamente de medio real, sino que aparecen algunas anotaciones por parte de los correos mayores. Aquí vemos uno en el que Francisco Cuevas, Correo Mayor de Burgos, del año 1572, dice, porte de Burgos a Medina, medio real, 17, y su firma Cuevas, es decir, la intervención del Correo Mayor advirtiendo de algo que deben de tener en cuenta. Antes no era necesario, tú despachabas a un correo que llevaba la carta de principio a fin, podías ponerlo en el parte, pero en esta ocasión se veían obligados a ponerlo en la cubierta de la carta, porque la carta iba pasando de un correo a otro, de un postillón a otro, en ese sistema, como hemos dicho, de relevos que se iba produciendo y que caracterizaba al servicio de estafetas. Entonces se hace necesario que las anotaciones del correo mayor se hagan en el propio sobrescrito. Son anotaciones postales, no son fuera de valija. Está constatado que Francisco Cuevas era el Correo Mayor de Burgos. En este caso, Mateo Tristán era el Correo Mayor de Salamanca. La verdad es que somos afortunados de tener esta correspondencia. Es que estamos viendo en primera persona lo que fue el nacimiento del servicio público de correos, ¿no? Y aquí dice, dese luego por merced, Tristán. Luego es sinónimo de rapidez, de velocidad, ¿eh? Todo lo contrario a lo que significa ahora. Dese luego es, dese a la mayor velocidad posible. Y firma el Correo Mayor Tristán. Está dando indicaciones, ¿de acuerdo? Aquí vemos otro, a mi señor García de Vera, suplico la mande dar luego, Tristán. Vuelve a hablar un Correo Mayor dirigiéndose a otro Correo Mayor. Está directamente interpelando al Correo Mayor de Valladolid, García de Vera, para que entregue la carta lo antes posible a su destinatario. Y aquí dice, de Medina del Campo a Madrid, mande vuesa merced, se dé esta en llegando, también con velocidad, con rapidez. Estas cartas tenían una importancia, por una razón que desconocemos, y debían ser dadas en mano por parte del propio Correo Mayor y dentro de una urgencia. Vemos que los portes son todos consecuentes con la tarifa de costumbre, medio real para un pliego y a partir de ahí de manera proporcional. Probablemente esta carta que está porteada de un real sería una carta de 2 pliegos, sería una carta bastante grande, un paquete bastante grande. ¿De acuerdo? Y seguimos con estas protocartas certificadas, por decirlo de alguna manera. Aquí tenemos una de Segovia-Valladolid, firmada por Antonio Figueredo, Correo Mayor de Segovia y de Toledo, en la que le dice a su interlocutor en Valladolid, al Correo Mayor de Valladolid, esta carta es del corregidor de esta ciudad, suplico a vuesa merced se dé y se envíe la respuesta, Figueredo. Es decir, que se envíe indicación de que la carta ha llegado correctamente.
Está pidiendo que se envíe una especie de certificado de entrega de la carta. Y aquí tenemos otra. A Francisco de Aleaga suplica al señor García de Vera la merced de dar en propia mano y no en otra. Se vuelve a interpelar al Correo Mayor de Valladolid y de Medina del Campo, García de Vera, por parte del Correo Mayor de Vitoria, Francisco de Aleaga. Son indicaciones que directamente se hacían para que tuvieran una especial atención y un especial cuidado con esas cartas. Es decir, establecía una diferenciación con el resto del volumen de correspondencia que el correo llevaba en la valija. Y aquí vemos dos más, que son las últimas, dese a recaudo por Merced y Franca, firmado Vera, por García de Vera, Correo Mayor de Medina del Campo, enviada a Valladolid. Dese a recaudo, es decir, dese de una forma custodiada, con una atención personalizada, ¿no? Y dice Franca, sin porte. Aquí vemos importe. No existía el franqueo previo, eso es una leyenda urbana. No existía el franqueo previo de la correspondencia en los siglos XVI y XVII. Hasta haber entrado el siglo XVIII no se establece la correspondencia franqueada en origen. Cuando dice franca es sin porte, ¿de acuerdo? Podría tener más que ver con un privilegio de franquicia. Y aquí vemos otra que es también muy interesante en cuanto a que esta está firmada por el propio Raimundo de Tasis. Dese bien que es del servicio de su majestad, firmado Tasis. Aquí lo vemos. Va dirigida de Madrid a Medina del Campo el 9 de mayo de 1576. Yo diría que estas cartas en sí ya son el procónsul o el Australopithecus dentro de nuestra evolución humana, ¿de acuerdo? Para mí, esto ya serían primeros esbozos de lo que sería la correspondencia certificada. Pero podemos decir que el eslabón perdido se puede encontrar en esta carta. Esta carta, para mí, tiene ya el propio elemento definitorio de lo que sería la carta certificada, la correspondencia certificada. Y es la anotación certificación. Esta es la primera carta que, bueno, ya no es la que descubrió Fernando Alonso y fechada en 1604, de Madrid a León, sino esta, fechada en Las Pedroñeras y dirigida a La Coruña el 28 de enero de 1599. Solamente tiene la alusión a certificación y una rúbrica, que luego hablaremos de esta rúbrica en la que se da fe. Para mí esta es la primera carta certificada conocida en España, probablemente en Europa, ¿de acuerdo? ¿Por qué esta carta está fechada en Las Pedroñeras, Cuenca? Deliciosos los ajos de Las Pedroñeras. Pues porque esta carta se envió mientras el rey Felipe III viajaba hasta Valencia para contraer su matrimonio con Margarita de Austria, ¿de acuerdo? Los esponsales entre Felipe III y Margarita de Austria tuvieron lugar en el verano de 1599 y según iba la comitiva, pues evidentemente iban a un paso bastante lento, iban pasando algunos días y al rey pues le acompañaba todo su séquito, todos sus ministros, digamos que llevaba la administración encima. Con lo cual esta carta se escribió mientras el rey se encontraba pernoctando en Las Pedroñeras, que fue concretamente dos noches las que pasó allí. Esta carta se encuentra custodiada en el Archivo Histórico Nacional y, como se puede ver, va dirigido al virrey de Galicia, al capitán general en el Reino de Galicia, don Luis Carrillo de Toledo, ¿de acuerdo? El gobernador y capitán general. Aquí vemos la ruta que hizo el rey a Valencia, cómo se conserva la correspondencia que tenía el marqués de Caracena, el que hemos dicho que era gobernador de Galicia, se conserva toda en el Archivo Histórico Nacional, pues se puede ir estableciendo dónde fue recalando el monarca con su séquito a medida que avanzaba hacia Valencia, ¿de acuerdo? Vemos que salió un 21 de enero y llegó un 21 de febrero a Valencia, ¿de acuerdo? Y vemos que la estancia del 28 de enero la realizó en Las Pedroñeras. Pero Las Pedroñeras tenía, digamos, infraestructura postal para poder hacer llegar una carta certificada, pues a eso es lo que vamos a tratar de responder. Pero primero vamos a centrarnos en los elementos definitorios de esta carta certificada. Vemos la fecha, para que no le quepa ninguna duda a nadie, Las Pedroñeras, a 28 de enero de 1599. Vemos la invocación al rey en la parte superior del sobrescrito por el rey. Y vemos después la anotación de certificación, en la que se está pidiendo certificación. Ya se había dado un paso evolutivo. Ya no es necesario utilizar un lenguaje tan explícito. Dese por merced,
responda con la llegada, no, directamente se dice certificación, con lo cual entendemos que es muy probable que haya cartas anteriores en las que aparezca el término certificación o con alguna modificación en su morfología, ¿no? En el que envíese certificación de esta, es decir, diferentes formas de dar constancia de que se pide un recibo de esa carta. Y vemos lo más importante, o lo más curioso, que es esa rúbrica muda que aparecía en esta carta de 1599. Esta rúbrica muda que no es tan muda. Si vemos, esta rúbrica aparece asociado al nombre de Juan del Monte Pichardo, aquel que hablamos que era el teniente general del Correo Mayor y que probablemente fue el currito que se le ocurrió la genial idea de instituir el servicio de estafetas en Castilla la Vieja. Vemos que la rúbrica es coincidente con el nombre, así como las cartas que mandaba precisamente contemporáneas en esa fecha. Esa carta fue mandada por el teniente del Correo Mayor. Pero bien, el teniente del Correo Mayor, casualmente, mientras el rey iba desfilando hacia Valencia, el teniente del Correo Mayor, Juan del Monte Pichardo, se encontraba en Madrid. No se encontraba acompañando al rey. Ni siquiera el Correo Mayor General estaba acompañando al rey. Juan de Tasis y Acuña se encontraba en ese momento de embajador en París, con lo cual el Correo Mayor no acompañaba al rey. ¿Quién acompañaba al rey? El hijo de Juan de Tasis y Acuña, don Juan de Tasis y Peralta, séptimo Correo Mayor, segundo conde de Villamediana y conocido por casi todos por su azarosa vida y sobre todo por su vertiente de poeta, ¿de acuerdo? Juan de Tasis, que entonces tenía unos 18 años de edad, iba acompañando, asociado al cargo de su padre, iba acompañando al monarca durante su periplo. Sin embargo, Juan de Tasis no fue el que certificó la carta, la certificó el teniente, que estaba en Madrid. ¿Por qué fue así? Bien, aquí vemos el tránsito que hizo la carta desde las Pedroñeras hacia La Coruña. Bien, pues digamos que el tránsito tiene dos partes. La primera, en la que está establecido el servicio de estafetas, 1599, cuando se encontraban las estafetas creadas, y otro en el que todavía no se encontraban las estafetas. Entonces, las estafetas se encontraban, que yo tenga constatado, entre Madrid y León. Entre Madrid y León había servicio de estafetas. No había servicio de estafetas de León a La Coruña. Y tampoco había servicio de estafetas de Madrid a las Pedroñeras. ¿Qué se hizo? La carta se metió en un pliego. El pliego se mandó a través de un correo extraordinario desde Madrid, desde las Pedroñeras, perdón, hasta Madrid, al oficio del Correo Mayor. Allí la carta la sacó Juan del Monte Pichardo y decidió certificarla mandándolo por el sistema de estafetas, donde hizo, por supuesto, la parada en Valladolid. Palencia también tenía Correo Mayor, es posible que hubiera otra casa de postas allí en ese momento, León, y a partir de ahí mandarían lo que se llamaba un peón de enlace, probablemente otro correo extraordinario que despachara de León a La Coruña. Bien, a todo esto, el rey y sus ministros pensaron que íntegro el trayecto se había hecho a través de un correo extraordinario, porque hay que decir una cosa, los Tasis ocultaron la efectividad del servicio de estafeta a los reyes durante cerca de 30 años. Los reyes estaban pagando por el envío de las cartas como si estuvieran tasando los viajes de los correos extraordinarios. Sin embargo, los Tasis estaban mandando las cartas a través del sistema público de correos y el porte era considerablemente inferior. Con lo cual, de esta forma mixta, es como, desde mi punto de vista, y según lo que tengo estudiado, está todo más desarrollado en el estudio que se puede ver en la web de Afinet, así es como se desarrolló el periplo de esta carta. La segunda carta, aquí vemos otra carta, también la descubrí en el Archivo Histórico Nacional y va dirigida también al mismo interlocutor, al marqués de Caracena, en este caso era conde de Caracena y gobernador capitán, se le nombró precisamente conde en ese momento, antes había sido marqués, y aparece también vaya a recaudo y certificación, la firma Tasis, las famosas aspas cruzadas o cruces de San Andrés dobles, y la indicación de franquicia, es del servicio de su majestad. La carta es enviada por Pedro Franqueza y Esteve, un alto cargo de la corte, una persona muy importante en su tiempo, medró en los tiempos del valido duque de Lerma
y bueno, digamos que con este hombre se hizo justicia, puesto que fue procesado por creo recordar, 474 casos de cohecho, malversación y tráfico de influencias y condenado a la cárcel, para que después digamos que cualquier tiempo pasado fue mejor. Este hombre fue procesado por 474 casos de corrupción. Esta es la segunda carta certificada más antigua de la que tenemos constancia. Es del año 1604 y está despachada de Valladolid, donde se encontraba entonces la corte, hasta La Coruña. Esta carta se hizo íntegra a través del servicio de estafetas. Vemos los elementos diferenciadores, el elemento de franquicia es del servicio de Su Majestad, la indicación de certificación, que todavía no está del todo desarrollada, y se especifica que vaya a recaudo, es decir, que se le dé un tratamiento diferenciado junto con el resto de la correspondencia que lleva de manera independiente, y vemos la firma, por supuesto, y la fecha de Pedro Franqueza y la fecha de la carta. La invocación con la firma del Correo Mayor era una especie de autorización, de invocación de la autoridad para que se cumpliera la orden. En esta primera etapa del correo certificado aparecerá siempre la firma del Correo Mayor, tasis, ¿no? Y después vemos estas famosas cruces de San Andrés, dobles, de las que tanto se han hablado. La verdad es que el origen no está claro, ni probablemente tenga un significado evidente. El significado, por supuesto, fue evolucionando hasta ser considerado un rasgo diferencial del correo certificado. Yo creo que esto nació simplemente con el objetivo de llamar la atención. Cuando ves unos trazos tan marcados en la cubierta de una carta, pues te llama rápidamente la atención, fijas los ojos en ella y le puedes prestar más atención. Con el paso del tiempo vendría a significar que el correo había sido, digamos, despachado a través de un privilegio de franquicia, es decir, que no tenía que pagar portes. No significa franqueo previo, que hemos dicho que no existía en aquella época, pero sí que la carta no tenía que asumir ningún porte. Y aquí nos encontramos, de hecho, una carta escrita de Madrid a Cuenca, desde el Correo Mayor de Madrid al Correo Mayor de Cuenca en el año 1652, donde en vez de porte aparecen estos trazos. Al Correo Mayor, evidentemente, no se le iba a hacer pagar porte de la carta, ¿no? Y aquí vemos otro en el que dice dese franca por merced, dese libre de portes por merced, y la firma de Vera. Aquí vemos que había un porte de medio real que ha sido tachado y las famosas cruces. Lo que venía a decir es que esta carta pues no tenía que abonar ningún tipo de porte, puesto que había sido despachado con privilegio de franquicia, tal y como se ve en esta anotación, es del servicio de Su Majestad. Aquí vemos la diferencia de lo que sería un parte del correo, un vaya del correo, en el que se pide certificación y recibo enviado por un correo extraordinario, un poco lo que veíamos al principio con ese parte de Madrid a Barcelona, en este caso es desde La Coruña a Madrid, en el que se establece también que el correo irá en diligencia y en el que se hace constar que tomará certificación y recibo. Evidentemente este documento es muy diferente al de las cartas que hemos visto antes. El sistema de envío fue totalmente distinto y el recibo que se pide es totalmente distinto. Hay que decir, como curiosidad, lo que habría costado enviar esta carta. La carta desde Madrid a La Coruña habría costado, con un viaje en diligencia yente y viniente, es decir, traer la contestación también en diligencia, habría costado 1.632 reales, puesto que se pagarían 8 reales la legua. Un correo extraordinario habría llevado 1.632 reales. Si el viaje se hubiera hecho en diligencia yente y a las 10 leguas por día viniente, habrían sido 922 reales a la ida y 100 reales a la vuelta. Más de 1.000 reales de porte. Sin embargo, a través del servicio de estafetas se despachaba como medio real, que era el coste oficial de una carta sencilla. Por supuesto, los taxis le facturaron probablemente a los reyes las cartas como si hubieran sido enviadas por correos extraordinarios, como hemos podido comprobar viendo la documentación de la época. Y ya entramos con el resto de cartas que se conocen y entramos ya en la recta final y hacemos alusión un poco a la evolución, como decíamos antes, esa evolución humana, pues en este caso sería la evolución postal del correo certificado. Estas son las primeras cartas descubiertas por Fernando Alonso, que lo hizo en el Archivo Municipal de León, y vemos que son cartas en las que aparece, esta es más antigua que
que la que él declaraba primera, la verdad es que es una semana más antigua, pero sí era más antigua, en el que dice certificación y la firma del correo mayor, tasis, la invocación de la autoridad. Esta fue la primera, en la que incorpora estos trazos, en este caso 3 cruces de San Andrés, 3 aspas de tinta cruzadas, que vienen a llamar desde mi punto de vista eso, la atención sobre la correspondencia. No era un rasgo definitorio de la correspondencia certificada. El término certificación sí lo sería, pero no estos trazos de tinta, ¿no? Vemos también otro del Archivo de León, de Madrid a León de 1606, y luego encontramos también cartas que también las ha descubierto este erudito investigador Fernando Alonso en el archivo de la Catedral de Salamanca. Aquí vemos que son otras cartas certificadas que siguen con los mismos rasgos definitorios que hemos visto hasta entonces, las aspas de tinta, la anotación certificación y la firma del correo mayor tasis, de Madrid a Salamanca, 30 de junio de 1606, y dirigida al venerable deán y cabildo de la iglesia de Salamanca. Más de este archivo de la Catedral de León, del año 1607, certificación tasis y la rúbrica, certificación tasis y la rúbrica, no tenemos las aspas cruzadas. En esta de Lerma a Salamanca, evidentemente son cartas enviadas por el rey. El rey se encontraba coyunturalmente en Lerma, probablemente agasajado por su valido, por el duque de Lerma, y desde allí pues habían enviado la correspondencia. Probablemente eran unas cartas circulares, como veremos luego, enviadas a varias instituciones y a varias autoridades civiles y religiosas. Aquí vemos desde San Lorenzo del Escorial a Salamanca. Aquí sí que vemos que tiene los trazos, certificación taxis, certificación taxis. Aquí dice, ojo, atención, cuidado, está de mano del correo mayor, no se nos escape esta carta, que debe tener un trato diferenciado respecto al resto. Aquí tenemos otra de Madrid a Salamanca, esta es muy curiosa porque por la fecha, 11 del 12 de 1625, ya no fue firmada por Juan de Tasis y Peralta, como habían sido las anteriores, sino por Íñigo Vélez de Guevara y Tasis, que era primo segundo del anterior correo mayor, murió en trágicas circunstancias, murió asesinado, nunca se supo quién fue, aunque se sospechó que fue por orden real, y le sucedió un primo lejano que el apellido Taxis ya lo tenía muy desterrado y lo tenía muy antiguo. En el momento en el que heredó el mayorazgo de los condes de Villamediana, de la familia Taxis, se apresuró a anteponer el apellido Taxis en cualquier tipo de documento que tuviera que ver con el correo. Es decir, como correo mayor se llamaba Íñigo de Tasis y Vélez de Guevara. Entonces el tema de los apellidos no existían unas normas como existen ahora, ¿no? Entonces él cuando ejercía su cargo como correo mayor siempre anteponía el apellido. Aquí vemos Tasis y la firma del correo mayor. ¿Pero fue la del correo mayor o fue la de su teniente? El teniente de Íñigo Vélez de Guevara y Tasis fue Pedro de Berberana. El teniente era el currito, era como Juan del Monte Pichardo. Y la verdad es que no les debía ir muy mal, puesto que es una persona, vemos ahí, que fue caballero de la Orden de Calatrava y que fue retratado por Diego Velázquez. De hecho, este cuadro es de Velázquez, con lo cual no le debía ir muy mal económicamente ser teniente del Correo Mayor General de España. Entonces, aquí vemos que está firmado por Tasis, sin embargo, en la fecha en la que se mandó la carta, Íñigo Vélez de Guevara y Tasis se encontraba fuera de España, con lo cual él no pudo haber firmado esta carta. Tuvo que haber sido su teniente, pero invocando la autoridad que daba el apellido del linaje Tasis. Y aquí vemos un salto cualitativo. No sabemos en qué punto, porque hemos visto que la anterior carta es de 1625 y no volvemos a encontrar una carta certificada hasta más de 25 años después, 1652. Ya no se invoca la autoridad del correo mayor. Hay un cambio evolutivo y ya se especifica dónde debe ser llevada la certificación, en este caso a Madrid. Certificación a Madrid. Ya no aparece la firma del correo mayor, siguen apareciendo los trazos cruzados para llamar la atención. Yo creo que ya quedaba claro que eran totalmente asociados a la correspondencia certificada y ya se especifica dónde debe remitirse la
respuesta, esa certificación y ese recibo de que la carta ha llegado sana y salva a su destino. Aquí vemos una dirigida a Trujillo y después encontramos varias cartas fechadas todas con la misma fecha, el 14 de diciembre de 1657, enviadas por el rey desde Madrid a Cascante, a Valladolid, también a Valladolid. La primera va dirigida al rector, entiendo que del concejo, al cabildo de la venerable ciudad de Valladolid, y después a los presidentes y auditores de la audiencia y chancillería de la ciudad de Valladolid. Y aquí vemos que va dirigida a Viana, y aquí vemos que la misma carta va dirigida a Zaragoza. Todas ellas tienen exactamente los rasgos definitorios. Certificación a Madrid. Ahí es donde debe enviarse la certificación de que la carta ha llegado. Y esta que me parece también muy curiosa, que va dirigida de Toledo a Palencia. Vemos que viene la especificación del certificado, certificación a Toledo, los trazos de las líneas paralelas, indicando que la carta era certificada, y probablemente que iba franca de los derechos de certificado. Tenemos constancia, como veremos ahora a continuación, de que ya existían los derechos de certificado, con lo cual, por una parte, se pagaba el porte de la carta, medio real, el envío, que se pagaba en destino, y los derechos de certificado, puesto que enviar una carta certificada ya no lo hacía el rey. Es la primera carta certificada que vemos que no es enviada por el rey ni por sus ministros, sino por aparentemente un particular. No viene ningún tipo de anotación, es del Real Servicio, ni la invocación por el rey en la cubierta. Es una carta que parece privada, dirigida a la Catedral de Palencia, y tiene su preceptivo medio real de porte, pero la carta fue certificada, con lo cual pagó los derechos de certificado. Y aquí vemos, he encontrado lo que sería la llamada certificación o certificatoria que se utilizaba en aquella época, exactamente como se hizo en los siglos posteriores. Está remitida entre los correos mayores, fechada el 18 de mayo de 1661, y se está hablando de la recepción de ciertos pliegos de correspondencia y de dinero que también se había mandado. Aquí vemos que concretamente son 3 pliegos, y bueno, se solicita que se avise cuando estos lleguen, es decir, que se dé certificación, ya que se han dado a buen recaudo, ¿de acuerdo? Esta es la certificación que se haría llegar al origen, dando fe de que la carta había sido certificada. Más testimonios postales. Bueno, pues otra certificación entre correos mayores. También hay una anotación manuscrita en la que, no, creo que esto he cogido la anterior al copiar y pegar, pero se especifica aquí bien claro que el pliego se ha dado con certificación, ¿de acuerdo? Para el señor Bener y otro para el padre Vicente Mulet, que mandaré que se remita, recibí, ¿no? Es decir, son cartas que recibieron su correspondiente certificado de haber sido entregadas sin novedad. Y esto es un parte del correo de estafeta, ya no es un parte de correo extraordinario, sino del sistema de estafeta, con varias correspondencias, ¿de acuerdo? Y en esta correspondencia, que aquí se enumera, concretamente son 5 pliegos que llevaban diferentes bloques de cartas, el 6 de julio de 1661, se especifica en 2 de ellas que se mandarán certificadas. Una caja grande con certificación para Juan Bautista de Esbac y otra cajuela larga con certificación para el conde de Parcén, de Madrid a Valencia. Es decir, dentro del parte de los correos, en este caso de las estafetas, de los ordinarios, donde hacía constar que las cartas habían llevado conforme al conducto habitual y el permitido, se establece una diferenciación entre unas cartas que no van certificadas y otras que sí lo van. Y bueno, aquí nos encontramos con nuevos testimonios, son muchos, tampoco voy a demorarme más en ellos, pero en todos son correspondencias entre personas privadas en las que se habla de que esta carta te la envío certificada, esta carta te la mando certificada para que no se pierda, y lo que es más importante, el concierto para crear las estafetas de la Corona de Aragón, entre Juan de Tasis y Antonio Vaz Brandón en 1611. Una de las cláusulas de este convenio establecía que en los partes se declaren y pongan los pliegos dirigidos al rey y a sus ministros certificados, puesto que serán obligados a tomar certificación de la entrega, para que se les pueda pedir cuenta de ellos si se perdiere alguno, como a los correos extraordinarios que se despachan
por los ministros de su majestad. Establece la diferencia entre las certificaciones de los correos extraordinarios y de las estafetas, ¿no? Últimos testimonios, una correspondencia cruzada entre dos particulares en la que se lamentan de la pérdida de una carta por no haber sido mandada certificada. No me voy a explayar en esto, pero aquí se explica claramente el lamentarse de que no se había mandado certificada, y además dice, no se mandó certificada puesto que no era un pliego abultado, era una carta sencilla, entonces no la certifiqué. Y esto nos hace pensar por qué razón se conocen tan pocas cartas certificadas de la época. Todas las cartas certificadas que he puesto en esta presentación son las únicas de las que yo tengo constancia antes del año 1716, que el correo se convierte en una renta de la corona. Entonces, el hecho de que no se conserven cartas certificadas es porque generalmente se certificaban grandes pliegos de cartas. Pliegos que eran envoltorios con numerosa correspondencia y que cuando llegaban a su destino, pues el envoltorio se desechaba y uno se quedaba con las cartas sencillas. Esa es la razón de que no se conserven anotaciones de correspondencia certificadas, porque vendrían en esos envoltorios que se desecharon y por lo tanto se perdieron. Y hasta aquí mi atropellada conferencia. Espero que la hayáis disfrutado y bueno, me he pasado un poquito del tiempo, pero bueno, no obstante, me acojo a la comprensión y benignidad del moderador, y si alguno de vosotros tiene alguna pregunta o alguna reflexión que hacer, pues encantado de responderla. Bueno, muchísimas gracias, David. La verdad es que ha sido una conferencia amena y con una cantidad de información y de conocimientos, bueno, pues maravilloso. Entonces, bueno, pues todo aquel que quiera participar, pues David está a vuestra disposición para lo que queráis preguntar o para lo que deseéis saber. David, muchas gracias por la masterclass, muchacho. Eres un crack. Tú que me miras con buenos ojos, Juan. Sí, sí. Acojonante. Volveré a oírla porque, bueno, voy a guardar esta conferencia, vale la pena. Bueno, llevarla en el móvil, mira qué te digo. Un abrazo. Muchas gracias. Igual que nuestro amigo David, yo he llegado un poco tarde, la veré otra vez y me da la impresión de que va a ser, vamos, como ha dicho Armand, ¿no? O sea, esto va a ser de tener que verla muchas veces, porque en la cantidad de datos y de vías que estás abriendo, porque toda la mitad de la conferencia que yo he visto has abierto determinadas vías que quedan un poco oscuras, ¿no? Ahí, en determinadas, y no me refiero a las vías de rutas postales, sino a diferentes vías de interpretación de lo que tú llevas en los estudios. A mí me ha hecho, por ejemplo, yo veo mucha relación cuando tú hablas de certificación, por ejemplo, es una de las vías que veo, ¿no? Cuando tú hablas de certificación, yo veo que en algunas, más que certificación, no sé qué piensas al respecto, parecen acuses de recibo, que es otra cosa, como tú sabes. La certificación no tiene nada que ver con el acuse de recibo. Por ejemplo, hoy, sí es verdad que se da luego acuse, pero ¿a ti no te parece que hay algunas de esas cartas que parecen más, lo traslado a tiempos actuales, acuses de recibo que certificación? ¿Te refieres a las primeras cartas, las que yo llamo procónsul? Sí. Exactamente. el procónsul o el astrolopiteco. Eso. A ver, efectivamente. A ver, yo tampoco las llamaría acuses de recibo. Yo las he puesto por el interés que tiene en cuanto a que se establece una intervención directa del correo mayor de origen y de destino en la que se les pide una atención especial con esa carta. Hay que pensar que cuando los correos mayores se inventaron el correo certificado, cuando se lo inventaron y el sistema de estafetas, no le dieron parte a la corona. O sea, la corona siguió pagando el pastón que pagaba por enviar sus despachos. De hecho, he encontrado correspondencia cruzada entre diferentes ministros diciendo, oye, que los correos mayores nos están tangando, que nos están defraudando lo que estamos pagando, que lo están despachando por estafetas. Entonces, al principio, los correos mayores no sabían muy bien qué hacer con esa carta, que tenían que tener un especial cuidado. Entonces llamaban su atención, oye, esta carta que no se pierda, oye, avísame de que esta carta ha llegado bien, oye, efectivamente, pueden ser acusos de recibo, pueden ser un trato de favor de que se defranca, puede ser de que, es decir, diferentes significados, ¿no? No son propiamente cartas certificadas. Hay una, la última, que además es curiosamente de 1576, en el que dice que se dé a recaudo, que se dé con cuidado.
Claro, yo he establecido la frontera en el término certificado. En el momento en el que se dice certificación, ya establezco la frontera con la carta certificada. Pero yo creo que perfectamente en la década de los 80 del siglo XVI o incluso en la segunda mitad de la década de los 70 podemos encontrarnos el día de mañana con una carta en la que aparezca certificación y podemos decir que es la más antigua. Sería perfectamente factible porque el sistema postal lo permitía, lo autorizaba. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguno más que quiera intervenir? Bueno, yo creo que es que nos has dejado anonadados, nos has dejado sin palabras y realmente yo quería hacer una intervención chiquitita y es referente a cuando has usado el término de desde luego como símbolo de rapidez, como una manera de dar prestanza, de dar rapidez a la entrega de la carta. He podido ver aquí en La Mancha, en la zona de La Mancha, se sigue usando el término a luego, luego, como algo que se debe hacer inmediatamente. Y lo he visto reflejado en algunas cartas. O sea, cuando se envía a un corregidor de Chinchilla y dice, y luego, luego a todas las poblaciones del término. Entonces, la palabra luego, a luego, luego, o de muchas maneras, efectivamente, era una manera de dar rapidez a la entrega. Cito, cito, también se decía, Sí, como sí, sinónimo sí. de rapidez. Aquí se Y usa todavía el a luego, luego. El luego, luego, Sí. luego, efectivamente, es un rasgo característico de la correspondencia de veredas, de las cartas de vereda, el correo de verederos. No es técnicamente correo oficial, es lo que llamaríamos correspondencia fuera de valija, porque fue enviado por otro conducto diferente, que eran las veredas, que están estipuladas a través de su propia normativa y que espero poder contaros mucho acerca de ellas, puesto que mi discurso de ingreso en la academia tiene precisamente la temática del correo fuera de valija, de la correspondencia fuera de valija, con lo cual veremos todas estas cuestiones referidas a los despachos de vereda, que se ha venido siempre considerando como correspondencia oficial con franquicia, pero en realidad no lo era. O sea, hablando en propiedad no se puede decir que sea correspondencia oficial, puesto que no se tramitó por el correo. Tenemos en el chat una pregunta de Jesús García Gazaolat y nos dice, ¿crees que las cartas a Cisneros de 1498 fueron en una valija secundaria? Sin duda, sin duda. Claro, llama la atención, ¿eh? Por supuesto que llama la atención. A mí me llama mucho la atención. ¿Cómo al cardenal Cisneros, regente de Castilla, se le va a mandar en la correspondencia secundaria? Sí, es que la corona también se valía del correo de los comerciantes. Es que también se valía de los arrieros. Es decir, hay cartas despachadas a Europa por Carlos I que se han despachado a través de arrieros, que precisamente los correos mayores protestan porque no se está utilizando el conducto oficial. Es decir, el Estado, el gobierno, pues, podría ser un poco tontorrón, pero hombre, si podía se evitaba el dinero. De todos modos, esa carta está enviada, no está enviada desde la corte de Roma, está enviada por unos franciscanos. Las cartas esas están en el contexto de la reforma franciscana que inició Cisneros precisamente en el año 1498, y probablemente con toda la buena fe del mundo, esos franciscanos que les hacían una consulta al cardenal y también profeso de esa orden y que además estaba inmerso en esa reforma, pues se las hacían llegar a través de la valija secundaria del correo mayor. No son cartas de Estado. Imagino que las recepcionó un secretario del cardenal, abonó los 3 reales de porte, que no estaba mal, pero probablemente una carta despachada por un correo extraordinario habrían sido cerca de 500 o 1000 reales en función de la velocidad que llevaran, pero una verdadera exageración. Esa tuvo que ir en la secundaria sin ninguna duda. Y luego otro tema que me ha llamado mucho la atención, la primera carta certificada de las Pedroñeras. Realmente el Camino Real no entiendo por qué vinieron por las Pedroñeras. El Camino Real era San Clemente hacia Tarancón. ¿Hay algún motivo por el que vinieron por las Pedroñeras? ¿Se sabe?
ya fuera de lo que es en sí en la carta certificada? Mira, solamente sé que ese viaje que hizo Felipe III a Valencia no la hizo caminando por la posta, lo hizo con lo que se llamaba en la época por sus jornadas. Y esto significa que llevaban un ritmo independiente, que el aposentador real probablemente iba una etapa por delante preparando los lugares donde se tenía que aposentar precisamente el monarca y su séquito. Y un lugar permanente y continuo para ir al Reino de Valencia, también lo he visto en cartas de Felipe II, eran las Pedroñeras. No era el camino real, pero efectivamente había establecido una especie de ruta regia donde yo le he visto pernoctar a Felipe II y a Felipe III por lo menos en 3 ocasiones. En 3 ocasiones en sus viajes a la Corona de Aragón. Lo digo por eso, porque San Clemente además tenía infraestructura, tenía palacios, tenía nobleza, era una ciudad muy cercana a las Pedroñeras, pero evidentemente, y en el camino real, claro. Bueno, pues muchas gracias, David. ¿Alguna pregunta más? Bueno, recuerda, Julián, que las Pedroñeras ahora es paso de la autopista de pago Sí, por eso no va nadie. a Madrid. Pero el rey pasaba por allí. Sí, sí, sí. Hay una diapositiva en la que aparece un mapa de postas, está sin fechar, yo creo que puede ser del siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, de la ruta Madrid-Valencia, y sí está establecida las Pedroñeras. Hay una parada de postas en las Pedroñeras. Por supuesto, posterior a esa carta, pero desde luego había algo. También os recuerdo que Fernando el Católico murió en Madrigalejo, provincia de Cáceres, un pueblo pequeñísimo, pero que efectivamente por allí pasaba su ruta cuando iba al monasterio de Guadalupe, con lo cual los designios de los caminos reales son un poco inescrutables. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada, David, agradecerte esta magnífica charla y bueno, la semana que viene estará colgada en internet para todo aquel que la quiera consultar y esperamos que tu discurso, estamos deseando que tu discurso salga adelante y tenerlo lo antes posible en nuestras manos y por supuesto el año que viene contamos contigo. Y contamos, Pues contamos contigo y con tus conocimientos para el Ágora. Muchas gracias a todos y bueno, el miércoles que viene os esperamos de nuevo a la misma hora y siempre que queráis. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches allá. Buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Ya, a ver, Saludos de Ecuador. Gracias. También desde Ecuador.